Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, miércoles después de la solemnidad de la Epifanía del Señor, el Evangelio nos enseña sobre el camino sobre el lago. A partir de ello, quisiera compartirles 3 enseñanzas. 1. Despedida y oración. El Evangelio nos narra que después que se saciaron los 5.000 hombres, Jesús enseguida premió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Jesús, queridos hermanos, se ha manifestado como pastor de su pueblo al alimentarle con 5 panes y 2 peces. Y ahora apremia a sus discípulos a cruzar la orilla mientras él se despide de la gente. De esta manera, Jesús, quien nos invita a saber despedirnos de los demás para orar a solas con Dios, ahora se manifiesta como Hijo de Dios en esa relación profunda con su Padre. ¿Reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, nacido para nuestra salvación? ¿Sabemos despedirnos de los demás para retornar a la oración? 2. Viento contrario. El Evangelio nos indica que llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban, porque tenían viento contrario, a eso de la madrugada va hacia ellos andando sobre el lago, e hizo ademán de pasar de largo. Los discípulos, queridos hermanos, se encuentran de noche a la mitad de la travesía, mientras Jesús ora por ellos, pues Él vela por ellos. Sus discípulos empiezan a lidiar contra el viento contrario y remaban con todas sus fuerzas. No obstante, Jesús, que los está viendo, sale a su encuentro de madrugada. Así, Él nos revela que en los momentos difíciles de la Iglesia, Él está presente, y en medio de nuestras tempestades, Él está cerca de nosotros. ¿Somos conscientes de la oración de Jesús mientras navegamos la barca de nuestra vida? ¿Saboreamos la presencia de Jesús en medio de las dificultades de la Iglesia y en medio de nuestras tempestades personales? 3. No tengan miedo. Finalmente, el Evangelio nos señala que los discípulos de Jesús, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque al verlo se habían sobresaltado. Pero Él les dirige enseguida la palabra y les dice: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque eran torpes para entender. Los discípulos, queridos hermanos, se espantan al ver a Jesús andando sobre el lago al creer que es un fantasma. Sin embargo, Jesús les anima con su palabra a no tener miedo. Subió a la barca, pero ellos estaban asombrados tanto por la multiplicación de los panes como de su camino sobre el lago. Con ello, Jesús nos invita también a nosotros a comprender que Él se manifiesta como el Señor de la naturaleza, que su poder está sobre todo porque nos ama. ¿Proclamamos a Jesús como el Señor cuyo dominio se extiende sobre toda su creación? ¿Nos animamos con su palabra para sostenernos en su presencia, en medio de las agitaciones de este mundo? Pidamos al buen Dios, por intercesión de nuestra Madre la Virgen María y de San José, nos conceda estas 3 gracias para vivir la Navidad. 1. Que reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, nacido para nuestra salvación, sepamos despedirnos de los demás para retornar a la oración. 2. Que siendo conscientes de la oración de Jesús mientras navegamos la barca de nuestra vida, saboreemos la presencia de Jesús en medio de las dificultades de la Iglesia y en medio de nuestras tempestades personales. Y 3. Que proclamando a Jesús como el Señor cuyo dominio se extiende sobre toda su creación, nos animemos con su palabra para sostenernos en su presencia en medio de las agitaciones de este mundo. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra.
Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Que Dios nos bendiga a todos.